Yo era enfermera en una residencia de ancianos y había un paciente al que todos llamaban el abuelo David. Era un hombre tranquilo, nunca hablaba mucho, pero siempre pedía que cerráramos las ventanas antes de dormir, incluso en verano. El día que falleció, yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. De repente, me apretó con una fuerza que no creí posible para alguien en su estado. Me miró a los ojos y me dijo: «Cuando era niño, mi madre no me dejaba estar en el sótano porque pensaba que veía cosas, pero no eran cosas, era él. Él me habló, me dijo que vendría por mí al final y está aquí». Intenté calmarlo, pero de repente me soltó y sus ojos se clavaron en la esquina de la habitación, donde no había absolutamente nadie. «Ahí está», susurró, con un temblor en la voz que me hizo erizar la piel. Se quedó esperando. Sabía que no podría escapar. Murió unos segundos después, aún mirando fijamente a esa esquina. Cuando me atreví a volver la cabeza, vi que la cortina de la ventana estaba moviéndose y la ventana estaba cerrada. Trabajé durante años en un hospital rural y una noche de guardia me tocó atender a una mujer mayor que estaba en sus últimos momentos. Tenía un aire de tranquilidad extraña, como si supiera algo que los demás no. Antes de que falleciera, me llamó hacia su cama y me dijo: «Tengo que contarlo antes de irme. No era mi hija». Yo pensé que estaba desvariando por el dolor, así que le pregunté a qué se refería. Me sonrió, pero era una sonrisa torcida, incómoda. La niña que trajimos del bosque, la que crié como mía, sabía que no lo era. La encontré la noche que mi verdadera hija desapareció. Parecía igual, pero no era la misma, y me di cuenta, cada noche, cuando la escuchaba hablar con alguien en la oscuridad. «¿Con quién hablaba?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Su sonrisa desapareció y me susurró antes de exhalar su último aliento: «¿Con quién se llevó a la verdadera?». Dejó de respirar y por primera vez en años tuve que abandonar la habitación y tomar aire. Era mi primer año trabajando en la unidad de cuidados paliativos y una de mis pacientes era una mujer de unos 60 años con una enfermedad terminal. No tenía visitas ni familia, lo que me parecía extraño porque era muy amable y hablaba bien de su gran vida llena de aventuras. Una noche, mientras le cambiaba el suero, me pidió que me quedara un momento. Agarró mi mano, con los ojos bien abiertos, como si acabara de recordar algo importante. «Nunca supe cuántos fueron», me dijo en un susurro. Me quedé en silencio, sin entender, así que le pregunté: «¿A qué se refiere?». Ella soltó un suspiro largo y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Cuando era joven trabajé en un motel junto a la carretera. Yo era la recepcionista y los camioneros pasaban todo el tiempo. Algunas noches llegaban tipos extraños y pedían habitaciones solo por unas horas. Tragué saliva, sintiendo que algo oscuro se estaba asomando en su historia. Yo lo sabía», dijo. «Sabía lo que hacían. Me decían que no mirara los autos ni los baúles, pero a veces podía escuchar cosas, golpes, llantos. Algunas mañanas encontraba ropa tirada o manchas en las habitaciones, pero nunca dije nada. Sentí un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera responder, ella apretó más mi mano. Lo peor de todo es que, después de tantos años, no sé cuántas pasaron por ahí». Trabajaba en el turno de noche en un hospital, cuando un hombre de unos 70 años fue ingresado tras un infarto. Parecía estable, pero su historial médico indicaba que su tiempo era corto. Durante la madrugada, cuando creí que dormía, escuché su voz suave. «¿Sabe algo? La gente siempre piensa que las peores cosas pasan lejos, pero a veces las tienes en tu propia casa». Me acerqué, pensando que deliraba,
pero su mirada estaba fija en el techo, completamente lúcido. Tenía una sobrina. Mi hermano siempre decía que era una niña difícil, pero lo que no sabían es que yo era peor. La cuidaba cuando sus padres trabajaban. Una tarde, se metió a la despensa buscando dulces y tiró una botella de vino muy caro que había escondido. Perdí la paciencia y la empujé. Se golpeó la cabeza contra el suelo. El aire en la habitación se volvió pesado y mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué hizo después?, pregunté, sin saber si quería oír la respuesta. Me miró por primera vez. Dije que se había escapado, que salió al jardín y no regresó. La policía buscó por todas partes, pero nunca revisaron el sótano. No supe qué hacer, así que cerré la puerta y la dejé ahí. Se quedó en silencio por unos segundos y luego añadió: casi todas las noches la escucho llorar. Después de eso, cerró los ojos y murió antes del amanecer. Nunca supe si era verdad o el delirio de un hombre moribundo. Era un paciente anciano, delgado y con las manos siempre temblorosas. Estaba solo en la habitación y yo estaba allí para cambiarle los medicamentos. No hablaba mucho, pero esa noche algo parecía distinto. ¿Sabes lo que es guardar secretos?, me preguntó de repente, mientras miraba hacia la ventana. Sí, le respondí. Los secretos son pesados, como piedras en los bolsillos. Yo los he cargado toda mi vida. Me senté junto a él, esperando que continuara. Después de un largo silencio, soltó un suspiro. Cuando tenía 8 años, solía ir a la casa de mi abuelo. Era una casa grande, con muchas habitaciones, pero había una en particular que todos decían que estaba cerrada con llave porque ahí guardaba cosas importantes. Su cuarto de los trofeos, lo llamaba. Se pasó la lengua por los labios secos antes de continuar. A veces me pedía que lo ayudara allí. Decía que solo los niños especiales podían entrar. Y yo quería ser especial. Quería que me eligiera. Se le quebró la voz y bajó la mirada a sus manos, que apretaba con fuerza sobre la sábana. No recuerdo qué había exactamente en ese cuarto. Mi mente lo borró. Pero lo que no puedo olvidar es cómo olía. Un olor agrio, como madera vieja mezclada con sudor. Cada vez que pienso en ese lugar, siento que no puedo respirar. El silencio llenó la habitación por un momento. Entonces, levantó la cabeza y me miró, con lágrimas en los ojos. Lo peor no es lo que me pasó ahí. Lo peor es que, años después, cuando murió y tuve que ayudar a limpiar su casa, me di cuenta de que ese cuarto ya no existía, como si nunca hubiera estado allí. Nadie sabía a qué me refería. Me dijeron que me lo había inventado. Me estremecí al escuchar eso, pero antes de que pudiera decir algo, él terminó su confesión. Pero yo sé que era real. Lo sé porque aún ahora, cuando cierro los ojos, huelo ese cuarto. Era una paciente de unos 50 años, delgada, de mirada distante y voz suave. La habían ingresado por una insuficiencia respiratoria y yo sabía que no le quedaba mucho tiempo. Durante mi turno de noche, mientras ajustaba el suero, me pidió que me quedara un rato. ¿Alguna vez has deseado olvidar algo por completo?, me preguntó, mirando hacia el techo. No sabía bien qué responder, pero asentí. Cuando era niña, mis padres trabajaban todo el tiempo, así que me dejaban en casa de mi tío. Él vivía solo, en una casa grande y fría, con un reloj de pared que nunca dejaba de hacer ese tic-tac, tic-tac. Yo odiaba ese sonido. Su respiración se volvió más lenta, pero su voz seguía clara. Mi tío decía que yo era su niña especial y que él era el único que realmente me entendía. Me hacía prometer que no le contaría a nadie sobre eso, porque era nuestro secreto, algo que los demás no comprenderían.
Mis manos comenzaron a sudar, pero no la interrumpí. Sabía que estaba descargando algo que había guardado toda su vida. A veces, cuando todo estaba oscuro, el reloj de la pared seguía sonando, y yo me quedaba despierta, mirando la sombra de su figura en la puerta. No podía moverme, no podía respirar. Solo me quedaba quieta, esperando que terminara. Lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, pero su mirada no se despegaba del techo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Han pasado 40 años, pero cada vez que escucho el tic-tac de un reloj de pared, es como si estuviera allí otra vez, atrapada. No importa cuánto lo intente, no puedo olvidar lo que me hacía cuando era niña. Cosas de las que nunca pude hablar y cosas que nunca podré borrar. Su mano se aferró a la mía con más fuerza mientras soltaba su última confesión. ¿Sabes lo más injusto? Él murió hace mucho tiempo, pero yo sigo aquí. Unos segundos después, su respiración se detuvo. Me quedé ahí, sosteniendo su mano y escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Nunca olvidaré esa habitación, ni el sonido de aquel maldito reloj. Era un hombre de unos 70 años, delgado y con la piel pálida, ingresado por insuficiencia cardíaca. Durante días no había hablado mucho, pero en su última noche me pidió que me acercara a su cama. Me sujetó la muñeca con una fuerza que no esperaba. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de confesar algo solo para poder morir en paz? Me preguntó, con los ojos fijos en el techo. Negué con la cabeza, pero él sonrió, como si no le sorprendiera. Yo sí, mi secreto está enterrado, literalmente. Se aclaró la garganta, como si la confesión misma le estuviera robando el aire. Hace 35 años vivía en una pequeña casa de campo con mi esposa y nuestro perro, Max. Parecíamos la pareja perfecta, pero la verdad era que nuestro matrimonio estaba roto. Ella siempre estaba enojada conmigo, por cualquier cosa. Una noche, después de una discusión horrible, ella se fue a dormir y yo bajé al sótano para calmarme. Allí encontré la pala apoyada contra la pared. No sé qué me pasó por la cabeza. Se detuvo por un momento, cerrando los ojos como si estuviera reviviendo todo. Subí las escaleras y me quedé de pie en la puerta de nuestra habitación, escuchando su respiración. Era un sonido lento, profundo. En ese momento sentí que tenía el control por primera vez. Mis manos comenzaron a sudar, pero él no había terminado. Esa misma noche, salí al jardín trasero y cavé un hoyo profundo, justo al lado de las flores de mi esposa, porque pensé que era irónico. Nadie la buscó, porque todos pensaron que me había dejado. Yo alimenté esa mentira durante años. Quise decir algo, pero su respiración ya era débil. Aún así, logró añadir: después de un tiempo, las flores crecieron más bonitas que nunca. La gente siempre me decía que tenía el jardín más hermoso de la zona. Me preguntaban qué tipo de abono usaba, y yo solo me reía. Su respiración se cortó y su mano se soltó de la mía.